A ver, seamos sinceros, la historia no es una simple lista de fechas y de nombres que hay que memorizar, es mucho más interesante que eso. Pensemos en ella como si fuera una escena del crimen, una escena llena de pistas. Y para entenderla de verdad, no basta con saber qué pasó, no. Hay que aprender a investigar las pruebas, los restos que el pasado nos ha dejado. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque los documentos históricos son como testigos silenciosos. Si los miras sin más, no te dicen nada. La clave de todo esto, el truco, no está solo en leerlos, está en saber cómo interrogarlos para que al final confiesen todos sus secretos. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ponernos el sombrero de detective. Vamos a usar un método riguroso para descifrar la historia y exprimir hasta la última gota de información de las pruebas que encontremos. Todo buen detective necesita su maletín de herramientas, ¿no? Pues los historiadores también tienen el suyo y está lleno de técnicas para analizar cualquier tipo de fuente. Así que vamos a abrirlo. Perfecto. Aquí está nuestro mapa, la hoja de ruta de la investigación. Son 4 pasos. Primero, identificamos la prueba. Le sacamos una especie de DNI. Después, le hacemos una autopsia para diseccionar las ideas que contiene. Luego, y esto es clave, reconstruimos la escena del crimen, o sea, su contexto, y al final, como en todo buen caso, emitimos un veredicto final sobre su importancia. Y para poner a prueba nuestro método, vamos a analizar una prueba clave, un documento que literalmente cambió la historia de España. Nuestro expediente del caso, la Constitución de 1812, la PEPA. Muy bien, vamos al lío. A primera vista estos artículos pueden parecer declaraciones un poco solemnes, sin más, pero vamos a interrogarlos de cerca porque os aseguro que esconden ideas que fueron una auténtica bomba de relojería para su época. Ahora sí, comienza la investigación formal. Vamos a aplicar los 2 primeros pasos de nuestro maletín de detective, la clasificación y el análisis. Vamos a identificar y a diseccionar nuestro documento. Venga, este primer paso es rápido, casi burocrático. Es como rellenar la ficha del caso. El DNI del documento nos dice que es una fuente primaria de naturaleza jurídica creada en Cádiz en 1812 por las Cortes. Esta ficha de identidad, aunque parezca aburrida, es crucial, porque nos dice exactamente qué tenemos entre manos antes de empezar a analizarlo a fondo. Y ahora, la autopsia. Vamos a aislar la idea más potente del texto. Y la encontramos aquí. La soberanía reside esencialmente en la nación. Ojo con esto, porque en estas pocas palabras se está viniendo abajo todo un sistema de poder de siglos. Pero, ¿qué significa esto de soberanía nacional? Pues es, ni más ni menos, la idea revolucionaria de que el poder no viene de arriba, de Dios o de un rey por derecho divino. No, nace de abajo, del conjunto de los ciudadanos. De repente, el dueño del poder ya no es el rey, es la nación. El cambio es brutal. Pasamos de un sistema donde el rey lo era todo, el Estado era él, a un sistema donde el rey es una parte del Estado, pero está sometido a una ley que nace de la nación. Es, literalmente, la demolición conceptual del antiguo régimen. Pero, un momento. Cuando parece que todo es superliberal, moderno, avanzado, nos encontramos con esto. Un artículo que impone una única religión oficial y que además prohíbe todas las demás. Esto chirría un poco, ¿no? Parece una contradicción en toda regla. Aquí es donde el trabajo de detective se pone de verdad interesante. El texto nos plantea un enigma. ¿Por qué un documento tan rompedor en lo político es tan conservador en lo religioso? Y para resolverlo hay que entender que la respuesta no es filosófica, es pura estrategia política. Pues la respuesta es esta. Fue un pacto, una concesión. Los liberales de Cádiz necesitaban desesperadamente el apoyo de los absolutistas y del clero para 2 cosas: aprobar la Constitución y ganar la guerra contra Napoleón. Y este artículo fue el precio que tuvieron que pagar, un recordatorio de que la historia a menudo se escribe en la tensión de las negociaciones. Vale, vamos con el tercer paso. Para entender de verdad esas decisiones, esas concesiones, hay que reconstruir la escena del crimen, el contexto. Porque ningún documento existe en el vacío. Siempre hay que preguntarse, ¿qué demonios estaba pasando en el mundo cuando se escribió esto? Y el contexto era un caos absoluto. Imaginemos la situación. En cuestión de meses, España ve cómo sus reyes son secuestrados y depuestos por Napoleón y un ejército extranjero ocupa casi todo el país. El poder, sencillamente, se ha evaporado. Hay un vacío total en la cima. Y claro, ante la ausencia del rey, ¿quién manda? Pues el pueblo. La soberanía, de facto, vuelve a la gente, que se empieza a organizar en juntas locales de defensa.
Es un proceso que va de abajo hacia arriba y que culmina con la convocatoria de unas Cortes en Cádiz que por primera vez representarán a la nación para crear un nuevo sistema desde cero. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al último paso, el veredicto. Con la prueba analizada y la escena reconstruida, es la hora de juzgar el caso. ¿Cuál fue el impacto real de este documento? Solo 2 años. Esa fue la vigencia real de la Constitución de Cádiz. En 1814, cuando el rey Fernando VII volvió a España, una de sus primeras decisiones fue abolirla y restaurar el absolutismo. Aparentemente un fracaso total y absoluto. Pero, y aquí está la gran paradoja de la historia. Aunque su aplicación práctica fue casi nula al principio, su poder simbólico fue inmenso. Se convirtió en un mito, en la bandera de todos los que lucharon por la libertad durante el siglo XIX, y no solo en España, sino en medio mundo. A veces las ideas son mucho más poderosas que las leyes. Y para terminar, antes de cerrar el expediente, 2 consejos clave. Los errores de novato que un buen detective de la historia nunca comete. El primer error fatal: hacer del oro. Es decir, limitarse a repetir lo que dice el texto sin explicar qué significa o por qué es importante. El trabajo de un detective no es copiar las pruebas, es interpretarlas. Y el segundo gran error, convertirse en juez del pasado con los ojos del presente. El objetivo no es decidir si los protagonistas eran buenos o malos según nuestros valores actuales. El objetivo es entender por qué hicieron lo que hicieron en su momento y qué consecuencias tuvo. Analizar, no sentenciar. Y para terminar, una última pregunta que nos devuelve de golpe al presente. Si este método sirve para entender el pasado, pensemos, ¿cuáles son los documentos, los tweets, las leyes o incluso los memes que los futuros detectives de la historia analizarán para intentar descifrar nuestra época? La investigación, como siempre, continúa.